El casco urbano de Gramalote, municipio localizado en el departamento del Norte de Santander, fue fundado en 1857 con el nombre de Caldereros y reubicado como Gramalote en 1855 en un sitio más amplio con una extensión de 150 kilómetros cuadrados que para el año 2010 contaba con aproximadamente 5.968 habitantes. Sin embargo, este nuevo sitio estaba asentado sobre un depósito de coluviales que son acumulaciones de material suelto susceptible a movimientos en masa. Esto, sumado a la deforestación de las laderas contiguas, el fenómeno de la niña y la alta inclinación de las pendientes, causaron un movimiento de remoción de tierra, por lo cual el 16 y 17 de diciembre de 2010, los gramaloteros se vieron obligados a abandonar el municipio, evitando así víctimas humanas. Gramalote, un municipio histórico del norte de Santander con 157 años de existencia, está desapareciendo por cuenta de una falla geológica. Paul Bacares. María Cristina, 300 familias tuvieron que ser evacuadas y los expertos dicen que el pueblo ya no es habitable. En la parte alta de Gramalote, una mujer les advirtió a sus hijos que la montaña se estaba desmoronando. Con las lluvias parecía normal, pero la tierra empezó a rugir. Las calles se abrieron. El Cerro La Cruz se deslizó sobre los barrios Nueva Granada, Casa Verde y sobre las 100 casas de Santa Anita, el más antiguo del pueblo. De repente las redes eléctricas dejaron de funcionar y otra vez el suelo volvió a sonar. Tiene que hacer la toma rápido porque esto está cediendo. El temor y los movimientos que no se detienen hicieron que los 7.800 pobladores empezaran a evacuar en motos, carros y a pie. Se ordenaron evacuar 5 barrios, casi 300 familias, con el fin de garantizar la vida de ellos. Dicen que hay evidentes razones para no regresar. Atrás quedaron a punto de caerse la alcaldía, la estación de policía, la iglesia de San Rafael que cumplió 160 años y las otras viviendas que podrían quedar en la memoria de un pueblo que según el gobierno dejaría de existir a sus 157 años de fundado. Un tema que tiene que ver con geología. Lo que pasa es que cuando se crearon las cordilleras, obviamente se chocaron unas placas con otras y se generaron unos filos gigantescos. Con el tiempo, por la erosión y porque iba cayendo ceniza y una cantidad de otros materiales, se fue generando como una serie de depósitos de material que generalmente eran muy sueltos. Generalmente son muy sueltos. Hay algunos que son formados por ríos, hay otros que son formados por solamente capas de sedimentación que van cayendo. Pero lo importante es que eso suavizó de alguna manera todas las colinas, las suaviza y las hace ver como un lugar supuestamente bueno para urbanizar. Cuando en esa época probablemente no había como mucho conocimiento acerca de esto, entonces cuando comenzaban a meter los pueblitos los metían sobre estos depósitos de suelo que es muy inestable. Y generalmente al final de estos depósitos casi siempre corre un río, que es lo que pasa generalmente en este tipo de depósitos, que va pasando el río y va socavando el material. Entonces cuando ya lleva mucho tiempo socavándolo, cada vez se vuelve más profundo y probablemente todo este material se lo comienza a llevar el río y entonces comienza a haber un deslizamiento, una reptación, se comienza a mover el material, que fue lo que pasó en Gramalote. Como el material se mueve y las casas están fijas, entonces comienzan a presentarse grietas y luego pues obviamente se abrió más el pueblo y más y más y más. Finalmente el material se va a estabilizar por otro rato mientras el río vuelve y se lleva más material y finalmente se termina moviendo todo este depósito. Tras la tragedia, el gobierno colombiano, en cabeza de Ingeominas y los ministerios de Ambiente y Vivienda, encontraron 4 posibles lugares para la reubicación del pueblo. San Luis fue descalificado por quedar fuera del municipio, Teherán por presentar fallas geológicas, así que quedaron Pomarrosa y Miraflores como las 2 opciones. Luego de esto, el gobierno nacional contrató a la Fundación Servivienda para que realizara un estudio de prefactibilidad que tuviera en cuenta tanto aspectos técnicos, sociales, económicos como institucionales, de lo cual determinó que Pomarrosa era el sitio indicado. Así pues, esta propuesta fue presentada ante las autoridades y la comunidad de Gramalote y fue entregada al Fondo Nacional de Adaptación para que ejecutara el proyecto. No obstante, dicha entidad decidió con la mesa de trabajo tener en cuenta también a Miraflores, mientras los estudios de prevención de riesgo de Pomarrosa se realizaban. En julio de 2012, Ingeominas determinó que tanto Miraflores como Pomarrosa presentaban amenazas y por lo tanto debían tener en cuenta el alcance y costo de las obras de mitigación. Esto obligó a tener en cuenta a 2 nuevos lugares, La Franja y Caimito 2. El Estado estima que después de haber elegido el lote, el tiempo de construcción del pueblo sería de aproximadamente 4 años.
todavía no se le ha dado solución. Y la solución que le pretenden dar es muy estandarizada, entonces no sabemos si eso sí mueve a la gente a que se localice ahí. Casi todos los pueblos siempre tienen una función simbólica y pues si se pierde es difícil de volver a reconstruir. No es solamente el tema de la casa y dónde vivir, sino todas las relaciones que hay alrededor. La inconformidad por parte de la comunidad, por considerar que Pomarroso ofrece mejor desarrollo económico, es un sitio turístico y va a haber un mayor también desarrollo social. Lo que no se espera o se considera que no ofrece Miraflores, porque es un lugar muy aislado a los otros pueblos que hacen parte de la región y desde ya se prevé que van a ser un pueblo sin vida, muerto tanto económicamente, turísticamente y socialmente. Por nuestra parte creemos que el principal error fue haber decidido con la comunidad gramalotera que Pomarroso sería el lugar indicado para construir el nuevo pueblo y después, sin previa socialización, el Fondo de Adaptación decidió arbitrariamente cambiar el lugar a Miraflores, lo cual trajo consigo que el núcleo social del municipio se desintegrara aún más. Este daño es difícil de reparar, pero lo más adecuado sería construir donde es apto y el pueblo desea ver el nuevo Gramalote. La esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Sí. Y a nosotros pues igual los chinos nos preguntan, los niños todos nos preguntan, hola, ¿y si no vamos? Claro que sí, vamos para allá.